Muchísimas bendiciones del Señor. En este Desde el Patio quiero hablarte del por qué para nosotros es tan importante cultivar la vida del Espíritu. Sobre todo, en un tiempo tan rápido, donde no hay tiempo para esperar, donde todo lo queremos a la velocidad de la luz, donde creemos que de igual manera como se cocina un plato, se obtiene algo que tiene que ver con la esencia misma del ser. Es necesario detenernos a pensar por qué es tan importante aprender a cultivar la paciencia. Quiero hablarte hoy justamente de ese fruto. Y te voy a decir por qué. Pastoralmente veo que muchas personas están desesperadas en producir lo que saben que tienen que hacer. Es como si el bombardeo constante de lo que debe ser la vida de Cristo les ocasiona no solo una frustración, sino un peso, porque entienden que ellos mismos son los encargados de producir el fruto o la vida de Cristo. En estos días he estado meditando mucho en el impacto que tiene realmente el viejo hombre en nosotros y la necesidad que nosotros tenemos de producir rápidamente el comportamiento o la conducta del creyente como hijo de Dios. Y quiero que entiendas algo. Esto no es una fórmula. La vida de Cristo no es una fórmula. Por eso tienes que aprender a evaluar. Sí, vas a tener que aprender a evaluar si tú estás injertado en Cristo o si tú estás adquiriendo información de Cristo para luego creer, no, que ahora yo tengo que cambiar mi conducta. La naturaleza humana no se modifica para vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida celestial, proviene de arriba. Entonces tú necesitas entender cómo manejar ese crecimiento que solo lo puede dar Dios. Tienes que entender qué te corresponde a ti. A mí me llama mucho la atención que el Señor me dijera hace un tiempo atrás que yo iba a empezar a grabar estas enseñanzas justamente desde el patio. ¿Recuerdas en Merlin hace ya como qué tiempo? Ya hace como 7 meses, 8 meses. ¿Quién sabe? Y una de las cosas que más me llama la atención es justamente la naturaleza. Porque nosotros no podemos sembrar hoy un árbol y esperar que mañana tú vas a ver cómo se va a ver. O sea, la naturaleza te habla. Estamos rodeados de árboles que tomaron años para crecer, aunque yo hoy disfruto de su sombra. Y te hablo de esto porque sé que es cuesta arriba cuando se te impone lo que Cristo dice tú debes hacer, pero tú ni siquiera sabes cómo lo puedes producir. Ni siquiera entiendes de qué se trata la vida de Cristo. Por eso quiero hablarte de la paciencia. Porque la paciencia tiene la característica de que te enseña a esperar. Lo primero es un fruto que proviene de Dios. Y si te voy a hablar de él, no es con la intención de que tú seas paciente mañana. Es con la intención que empieces a orar. Porque este fruto, pese a que mucha gente dice, yo no le oro a Dios para que me haga ser paciente, ni para que me enseñe paciencia, porque van a venir las pruebas. Como quiera te van a venir las pruebas. A ti que te conviene ser paciente. Porque Dios no va a dejar de probarte, porque a través de la prueba es que el carácter realmente crece, madura, se fortalece. Entonces es a ti que te conviene comenzar a orar con conciencia de Señor, enséñame la paciencia. Mira, la paciencia tiene que ver con todo. Tiene que ver con tu desarrollo profesional. Tiene que ver con tu desarrollo personal. Tiene que ver con tu desarrollo a través de la relación que hoy día tienes. Tiene que ver con el crecimiento, si tienes hijos, de tus hijos. Tiene que ver con todo. Por algo es un fruto tan importante. Y a nosotros nos corresponde conocerle. Yo quiero que oigas cuál es el significado de la palabra paciencia. Está compuesta por 2 palabras. La primera es hipo, que quiere decir debajo, y la segunda es moné, que quiere decir permanecer o quedarse. En otras palabras, es permanecer bajo. O sea, la paciencia comienza a brotar cuando entiendes que tienes que permanecer bajo ¿qué? ¿Bajo la circunstancia? No,
bajo la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas aquella escritura que dice someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros? Es necesario que comiences a entender lo que conlleva permanecer bajo, aguantar firmemente y resistir sin ceder. ¿Pero en qué? ¿En opiniones propias? ¿En ideas preconcebidas? No necesariamente. Tienes que aprender a permanecer bajo la directriz que la voluntad del Señor traza en su palabra. Es una de las grandes, para mí, señales características de alguien que camina con Cristo. Es alguien que ha aprendido a ejercitar la paciencia. No es alguien que no se mueve mucho, es alguien que sabe ser paciente, que sabe esperar a Dios en su momento, en sus decisiones, en sus deseos, en sus sueños, en sus anhelos. Porque una de las causas de las grandes ansiedades de hoy día es justamente porque no sabemos esperar. Entramos en una serie de impaciencias internas de logros que justamente nos llevan luego a un terreno de ansiedad. Y es justamente por eso, porque desconocemos cómo el fruto de la paciencia se va desarrollando. Lo primero es que ella permanece, ella resiste sin ceder ¿qué? A la voluntad del hombre. Ella cede a la voluntad de Dios, pero no a la presión del momento. Entonces es parte del carácter, no es algo del carisma. Una persona no es carismáticamente paciente, no. El carisma y el carácter se edifican en terrenos diferentes. Una cosa es el don, el carisma, y otra cosa es el carácter. Y cuando Dios quiere que trabajemos la paciencia, tienes que apuntar a tu carácter, al ser. ¿Qué te genera desear? ¿Qué te genera las metas propuestas? Las metas propuestas están en el estándar correcto o están bajo un sistema interno que te presiona y te dice el tiempo es ya, porque crees que se te está agotando el tiempo. Entonces, como la paciencia tiene que ver con el carácter, tienes que entender algo. La paciencia no es pasividad, es una fortaleza viva que se sostiene en lo que Dios dice, en lo que Dios te ha instruido. Si Dios te ha dado una promesa, puede que el cumplimiento de esta no sea el próximo año, sino en lo adelante. Pero porque tarde no quiere decir que no viene. Pero mientras llega lo que Dios ha prometido, ¿cuál es la actitud con la que la vas a esperar? A veces esperamos frustrados, a veces esperamos molestos, a veces esperamos impacientes e impacientando a todo lo que están a nuestro alrededor. Por eso es necesario que cuando vayas a hablar de paciencia o cuando vayas a cultivarla, así como se cultiva, fíjate que hay varios árboles, no todos son iguales. La paciencia se trabaja diferente que la benignidad. Son áreas del carácter que van a caminar quizás en el mismo jardín, pero no se van a ver igual. Entonces tienes que entender eso. Y algo que llamó mi atención es que es una virtud que se va desarrollando, pero mira, tiene muy claro cuál es el objetivo. Lo tiene muy claro. Y muchas de las personas que logran ciertas cosas en la vida, no solo lo que da el trabajo, el empeño, no. Te estoy hablando de cosas que tienen asidero en lo espiritual. Aprenden diariamente a trabajar esas áreas en su vida. Es como si desarrollaran el hábito de aprender a ejercitarse justamente en el carácter de la paciencia. Porque la paciencia te hace enfocarte en la circunstancia y en las pruebas. O sea, ella te hace mirarlas, pero no desde el temor y no desde la idea de que no puedes con ella. Ella te enseña a observar con detenimiento. Y la paciencia pregunta mucho, Señor, ¿para qué es esto? No por qué. Cuando Dios está formando la paciencia en ti, justamente comienza a cambiar tu lenguaje interno.
Las preguntas no son las mismas. Las preguntas van dirigidas a un entender. Por eso dice el libro de Santiago, que me llamó mucho la atención y quiero leértelo. Dice Santiago, fíjate lo que él nos enseña. Tened por sumo gozo. Aquí comienza el boom. Hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Si tú analizas esta escritura y te detienes en ella, vas a entender por qué hay tanta gente ansiosa en este momento. ¿Por qué hay tanta gente turbada, en angustia, desesperados por alcanzar las cosas ya? Justamente porque desconocen este principio. Mira cómo comienza la paciencia a ser trabajada. Como el entorno de la paciencia es encontrarte en diversas pruebas, y esto con la finalidad, escucha muy bien, de que cada una tenga el resultado que debe de tener. Tienes que entender eso. ¿Cuál es el resultado que debe de tener la paciencia? ¿Cuál es la obra completa? La vida de Cristo. Lo que Cristo quiere que tú impartas. Entonces, tienes que tener claro que para ti el entorno de una diversa prueba debe de ser no con gozo, sino con sumo gozo. Y aquí la cosa se complica en el tiempo en el que estamos, donde se nos ha hecho creer que todo hay que acabarlo ayer. No estamos en una sociedad que tiene paciencia de nada. De hecho, la paciencia contempla, observa, mira. La paciencia no es reactiva. La paciencia se detiene para mirar lo que no alcanza a ver de manera normal. Cuando andamos rápido, no tenemos esa capacidad. Y muchos de los detalles se nos van justamente por ese acelere interno de lograr un resultado por encima de la esencia que el resultado amerita. Por eso muchos de nosotros hoy entramos en decisiones que cuando empezamos a mirar dijimos, pero ¿cuándo fue? ¿Por qué yo tomé esta decisión? ¿Por qué fue? ¿Cuántas personas esperan que el carácter de su esposo cambie en 3 años? ¿Y cuántas mujeres le han puesto a Dios el tema de si en 3 años no cambia, lo dejo? ¿Cuántas mujeres piensan que así funciona en Dios ciertas acciones? No, la paciencia no pone tiempo. Y la paciencia está enfocada justamente en lo que Dios quiere que la prueba produzca. No es en que se solucione el problema, es en qué quiere producir Dios en este problema, en esta circunstancia, en esta necesidad, en esto que yo estoy viviendo. Pero fíjate cómo empieza con una actitud. Tú te tienes por sumo gozo cuando realmente Dios te tiene en diversas pruebas. O tú empiezas a agobiarte, o tú empiezas a mirar la prueba desde, no aguanto esto, estoy estresada. Esa palabra a mí muchas veces me causa, porque la mayoría de personas a mi alrededor han contemplado el estrés como la forma normal y natural de gestionar las cosas. Ay, esto me estresa. Ay, esto me estresa. Fíjate que cuando Dios va a trabajar la paciencia en ti, hay algo que tú tienes, en lo que te tienes que enfocar, y es en lo siguiente, fíjate. Sabiendo que la prueba de vuestra fe es la que produce paciencia. ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros? Que la prueba no es de nuestra fe, es la fe de otro. ¿Cuántos problemas hemos estado cargando de otros y hemos descuidado el nuestro? Es necesario, y esto no habla de egoísmo, esto habla de ser enfocados. Hay veces que Dios te hace a ti entender cuál es la lucha que tú tienes que pelear. A veces queremos todo agarrarlo en las manos y todo se nos cae. A veces tenemos simplemente que empezar a ver, Señor, ¿cuál es la prueba de mi fe? O sea, a veces aprender a confiar en Dios requiere tiempo. Descansar en Dios requiere tiempo. Nuestra confianza, al ser trabajada,
en cuanto al carácter de Dios, va a requerir tiempo. Entonces, tienes que identificar esa prueba que en este momento tú estás experimentando. Tiene que ver contigo. ¿Cuántas veces te angustia por lo que le está pasando al otro? En vez de mirar lo que le está pasando al otro desde una óptica de fe. O sea, yo conozco personas que desde que saben que alguien está en un proceso de salud, ya hay que casi ponerle medicamento a ellos porque entienden que la persona tienes que aprender a discernir. Si la prueba de tu fe es en este momento tu carácter, tienes que saber escoger qué batalla vas a librar. A veces abres 15 frentes creyendo que vas a poder con ello y terminas en el ring de tu cama desesperada, simplemente o desesperado porque no supiste poner realmente en el lugar correcto lo que tenías que en verdad encarar. Es como cuando estás comiendo en la habitación y hay varios platos. Intentas llevarlo todo, pero al final no lo puedes cargar todo. Si no dejas uno, corres el riesgo de que todo se te rompa. Entonces es lo mismo en la vida espiritual. Entonces cuando vamos a empezar a hablar de la paciencia, que es lo que yo quisiera mirar en los comentarios, para ti, ¿qué es lo más difícil a la hora de tú encarar esta parte del carácter de Cristo? Nadie como él, ¿eh? Él era paciente, realmente. Y esto es algo que brota de la naturaleza de él. Y esta sociedad no soporta lidiar con la paciencia, porque es una sociedad que ha aprendido en la inmediatez a adquirir resultados, porque así se valida como importante. Pero recuérdate, aunque tú estás en el mundo, tú no perteneces a este sistema. Entonces, mirar la paciencia desde lo que Santiago nos enseña, sería bien interesante que tú en este momento pudieras analizarlo. Vamos a comenzar una serie de características que tienen que ver con Cristo y hablando de la paciencia, justamente Él es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo era Él. Por eso hoy quiero preguntarte, ¿cuál es la prueba en este momento de tu fe? Vamos a analizar eso en esta semana. ¿Cuál es la prueba de mi fe? Aquí dice la prueba de vuestra fe, porque esa es la que va a producir en ti la paciencia que brota de la vida en el espíritu. No la apariencia de ser calmado, sino la genuina paciencia que sabe esperar el fruto que Dios quiere producir y cuando Dios lo quiera producir. Ojo, no en ti, sino en el entorno en el que estás. Una persona paciente descansa realmente en la soberana voluntad del Señor. Una persona paciente aprende a gestionar sus emociones desde lo que Dios permite y no necesariamente desde el querer impetuoso de un corazón que muchas veces le dice a Dios, es ahora que lo quiero. O sea, ¿sabes tú esperar tu propia bonanza económica? ¿Has entendido por qué realmente quizás no has alcanzado a crecer económicamente? ¿Entendiste cuál es la prueba que traía tu escasez para poder estar en abundancia? Entonces, todo lo que vamos a estar hablando a partir de ahora, quizás por 2 espacios más en Desde el Patio, que tiene que ver con la paciencia, aplica para todo. Vas a necesitar paciencia para lidiar con tu esposo. Vas a necesitar paciencia para lidiar con tus hijos. Vas a necesitar paciencia para lidiar con tu mujer. A veces yo miro a mi esposo y realmente me río porque digo, la verdad que este hombre tiene una paciencia. Es parte de la vida, es parte de lo que necesitamos para crecer. Pero estamos en una sociedad que no soporta, reitero, que tú cultives eso porque te va a hacer creer que tú estás atrás, que tú simplemente eres un dejado o una dejada y que tú tienes que estar a la velocidad de todos los demás porque es necesario que corras al ritmo de todos, aunque no sepan para dónde van. Entonces, es bien importante que si vas a cultivar justamente en el jardín de tu vida la paciencia, saques en el tiempo en el que vas a estar reflexionando acerca de esto. ¿Cómo se llama tu prueba? Vamos primero a eso. Segundo,
¿Qué es el sumo gozo? ¿Cómo yo puedo saber si realmente yo tengo gozo y si mi gozo de verdad es como debe de ser? Y otra de las cosas es, ¿qué resultado produjo mi última prueba? Esa prueba, ¿cuál fue el resultado que yo obtuve? ¿Obtuve como resultado amargura, resentimiento y enojo? ¿O realmente esa prueba me produjo más fe, más esperanza o más amor? Así que no te pierdas el próximo episodio, que vamos a hablar de la paciencia para que ésta tenga su obra perfecta. Porque para todo tienes que esperar. Entraste a la universidad, tienes que esperar hasta graduarte. Vas a trabajar, tienes que esperar hasta alcanzar el salario que quieres. Vas a cocinar, tienes que esperar hasta que la comida esté. O lo haces ansioso o lo haces desde la naturaleza que se te ha otorgado como hijo de Dios. Así que Dios guarde, te bendiga y nos vemos en el próximo Desde el Patio.